bien con el examen de todo. Sí, profe, yo también. Sí, para los que vienen ingresando les digo que se supone que tenemos que ver más materia, pero yo podría hacer un repaso rápido para el examen del sábado, si todos están de acuerdo. Nada más que después tenemos que ir reponiendo la materia otra vez, ¿verdad? Un poco contratiempo. ¿Qué opinan? Si todos están de acuerdo, levanten la manita. Bueno, todos están de acuerdo. Entonces, primero, déjenme un chasecito para buscar la presentación para hacer algunos de los ejercicios pendientes. Víctor, ¿cómo está? Todo bien, profe. Estaba comentando con sus compañeros que ahorita corresponde ver materia nueva, pero todos están de acuerdo con que hagamos un pequeño repaso para el examen. ¿Usted está de acuerdo? Sí, de hecho, bueno, se había puesto por el grupo que íbamos a hacer repaso. Entonces yo Ujú. ya venía con las ideas. Ok. Y lo que pasa es que a mí me gusta ir con el cronograma, y entonces como el cronograma dice que tenemos que ver materia hoy y no lo hago, después alguien se va a quejar, pero bueno, me parece que esto le conviene a todo el mundo. Bueno, primero voy a hacer un ejercicio de los temas que vimos la semana pasada, que solamente estuvo conectada, me parece, Alexa, ¿verdad? ¿Está por ahí, Alexa? Sí, profe. Ok, en la semana pasada vimos algunas cosas, entre esas el tema de centro de masa. Vamos a hacer este ejercicio que está por acá. Ya ven la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Ok, dice calcular la posición del centro de masa del sistema formado por el Sol y Júpiter. Como Júpiter tiene mayor masa que el resto de los planetas juntos, se obtendrá básicamente la posición del centro de masa del sistema solar. Y luego nos preguntan que si el centro de masa está dentro o fuera del Sol. Use los datos del apéndice F, pero en realidad son esos datos que están aquí. Esta es la masa del Sol, esta es la masa de Júpiter, y esta es la distancia que hay entre el Sol y Júpiter. A la vez, este es el radio del Sol. ¿Ya ven la pizarra? Sí, profe. Ok, entonces en el tema de centro de masa nosotros vimos la semana pasada que el centro de masa es como la posición promedio de donde se ubicaría la materia de las cosas. En este caso el ejercicio dice, bueno, nos da por ahí em, la masa del Sol, también Júpiter. Un segundito porque la pizarra no está reaccionando bien. Digamos que tenemos el Sol, no sé, por aquí. Ese es el Sol. Chicos, un segundo porque no está funcionando bien la pizarra. Denme un toquecito.
Ok, chicos, ya logré arreglar lo que tenía la pizarra. Entonces, lo que teníamos era el sol por ahí, en algún punto. Entonces, ustedes colocan el sol. Digamos que esto de aquí es el sol. Y por otro lado, colocamos a Júpiter. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Bueno, aquí está Júpiter. Entonces, la pregunta es: ¿dónde queda el centro de masa? Si estos dos objetos tuvieran la misma masa, el centro de masa quedaría justo en el centro, aquí. Pero el Sol tiene más masa, y como el Sol tiene más masa, deberíamos encontrar que el centro de masa está más cerca del Sol. Lo que uno puede hacer entonces es definir, como lo hicimos en la clase pasada, que este es el eje X. Entonces, la posición del Sol, X, del Sol, podemos definirlo como 0. Y X de Júpiter, ¿cuál sería X de Júpiter? ¿Cuál es la posición de Júpiter? La distancia, 7,78 por 10 a la 11. 768 por 10 a la 11. 7,78, profe. Por 10 a la 11. Sí. Sí. Ok. Entonces, teniendo eso que está ahí, nosotros vamos a utilizar la fórmula del centro de masa en X y en Y para encontrar el centro de masa. El centro de masa en Y está muy fácil porque los dos están en el mismo plano. Como están en el mismo plano, no hay ninguno más arriba que otro ni más abajo que otro. Entonces, de una vez el centro de masa en Y es 0. El centro de masa en X sí hay que calcularlo. Para encontrar el centro de masa, nosotros vimos una fórmula que dice M1 por X1 más M2 por X2. Como son solo dos objetos, la fórmula para ahí y lo dividimos entre la suma de las masas. Digamos que M1 es la masa del Sol. Y digamos que M2 es la masa de Júpiter. Colocamos esos valores ahí. Bueno, entonces aquí hay un detalle nada más que X1 es por así decirlo el del Sol, la posición del Sol. Y X2 lo hemos definido como la posición de Júpiter. Simplemente cambié los subíndices. El detalle aquí es que X del Sol vale 0. Entonces todo este término se hace 0. Así que en el cálculo nada más queda M2 por X2, que sería la posición de Júpiter. ¿Cuál es la masa de Júpiter? 1,90 por 10 1,90 a la por 10 a la 27. 27. Entonces 1,9 por 10 a la 7. A la 27 más bien, ¿verdad? Por el X de Júpiter, que es 7,78 por 10 a la 11, dividido entre la suma de las masas, que sería la masa 1, que es la masa del Sol, ¿cuánto es? 1,99 por 10 a la 30, más la masa de Júpiter, que es, bueno, 1,9 por 10 a la 27. Y eso nos da el centro de masa en X. ¿Cuánto da todo ese resultado? Siete. 7,43 por 10 a la 11. ¿Cuánto, perdón? ¿Cuánto da, perdón? No le escuché. 7,43 por 10 a la 11. 743 por 10 a la 8. Sí. Bueno, esta sería la posición del centro de masa en X. Y en Y, pues, ya dijimos que daba 0. La otra pregunta era, ¿el centro de masa está dentro o fuera del Sol? ¿Qué opinan?
A ver, ¿qué opinan? El Sol, bueno, el Sol es una cosa muy grande. Este es como el centro del Sol. ¿Cuál es el radio del Sol según el ejercicio? 96 por 10 a la 8. 6,96 por 10 a la 8. Y el centro de masa está en 7,43 por 10 a la 8. ¿Dónde está el centro de masa? ¿Adentro del Sol o fuera del Sol? Para el Sol. Un poquito afuera. Si el centro de masa estaría un poquitito por afuera. Bueno, este es el ejercicio número 1. Vamos a hacer el siguiente. ¿Están viendo la presentación? Sí. Ok, dice que hay un bloque de 2 kilogramos que se empuja contra un resorte de masa despreciable. Y la constante de fuerza del resorte es esta K minúscula que va de 400 newton por metro. Comprime el resorte 0,22 metros. Y luego cuando se suelta el bloque, se mueve por una superficie sin fricción, que primero es horizontal, planita, como está aquí en el dibujo, y luego sube a 37 grados. La primera pregunta es, ¿qué rapidez tiene el bloque al deslizarse sobre la superficie horizontal después de separarse del resorte? O sea, la rapidez que tiene este bloque cuando se separa del resorte. Y la segunda pregunta, ¿qué altura sobre el plano inclinado alcanza el bloque antes de detenerse y regresar? O sea, la segunda pregunta es la altura máxima que va a alcanzar el bloque, porque primero agarramos el bloque, comprimimos el resorte, ese resorte almacena energía, es un tipo de energía potencial que se almacena en el resorte, pero una vez que nosotros soltamos el resorte, este resorte empuja al bloque otra vez para la derecha, y entonces puede ser que el bloque suba por aquí arriba. Una de esas preguntas es, ¿cuál es la altura máxima que va a alcanzar ese bloque sobre ese plano? ¿Ya ven la pizarra? Sí. Ok, entonces inicialmente nosotros hacemos un dibujillo. Este digamos que es la parte horizontal. Digamos que aquí está el resorte. Y ya este bloque comprime al resorte. Digamos que hacemos el bloque para allá y entonces comprime al resorte. Los resortes almacenan energía potencial. La energía potencial de los resortes es esta ecuación. La mitad de K por X al cuadrado. Esta constante K que está aquí, la K minúscula, no la confundan con energía cinética. Es, digamos, una K minúscula y es una constante de fuerza del resorte. Lo que nos dice esto es qué tan fácil o qué tan difícil es estirar un resorte. Y esta X que está aquí es lo que se comprime, el resorte, o lo que se estira. En cualquiera de los dos casos vale lo mismo. Entonces, si uno comprime el resorte, ese resorte guarda energía. ¿Cuánta energía? Bueno, es esta energía, energía potencial del resorte. Esta R significa el resorte, que es la mitad de K por la X al cuadrado. Entonces, cuando comprimimos el resorte, él almacena energía. Pero después nosotros soltamos a este resorte. En el momento que soltamos al resorte, digamos que usted lo suelta y ¡pum! Él tira el bloque para allá, lo empuja para la derecha. Eso quiere decir que el bloque agarra energía cinética, porque el bloque comienza a moverse. Nosotros vimos una ecuación que dice la ecuación de conservación de energía mecánica, que dice que la energía cinética del inicio, esta K es una K mayúscula de energía cinética, más la energía potencial del inicio, debe ser igual a la energía cinética del final, más la energía potencial del final.
Esta es la primera parte antes de que el bloque suba por la rampa. Esto es apenas para contestar la pregunta A. ¿Qué rapidez tiene el bloque al deslizarse sobre la superficie horizontal después de separarse por el resorte? Entonces estamos haciendo la A. Al inicio, cuando uno lo tiene comprimido, digamos que esta es la situación del inicio. Situación del inicio. Y esta es la situación del final, cuando ya lo soltamos y el resorte empuja el bloque para la derecha. Al inicio no va a haber energía cinética, porque el bloque está en reposo. Usted lo tiene comprimido ahí, lo tiene quieto. No se mueve, no hay energía cinética. Pero sí hay energía potencial, que sería la energía potencial del resorte. ¿Cuánto vale? Bueno, esta fórmula que tenemos aquí. La mitad de K minúscula por X al cuadrado. Al otro lado de la ecuación vemos lo que ocurre al final. El final es la situación de aquí, la de abajo, cuando ya el resorte empujó al bloque y el bloque comienza a moverse. Entonces, aquí al final sí vamos a tener energía cinética, porque el bloque ya se mueve. Y esta energía cinética es la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué pasa con este término de energía potencial al final? Aquí en esta zona, la altura vale 0. Entonces, la energía potencial de tipo gravitacional es 0, porque no hay altura. Si no hay altura, no hay energía potencial gravitacional. Pero además, ya el resorte no está empujando el objeto, ya lo tiró y ya no tiene almacenada energía. Entonces, esta energía esta energía potencial de final va a ser 0. ¿Por qué? Porque no hay altura y tampoco hay un resorte que lo esté empujando. Por esa razón. Entonces, simplemente la fórmula queda en esta formulita que tenemos aquí. La pregunta inicial, recuerden que era, ¿qué rapidez tiene el bloque al deslizarse? O sea, necesito despejar esta velocidad que está aquí. Y para despejar eso, bueno, este 2 se puede cancelar con este 2. Entonces simplemente tengo K, la constante de fuerza del resorte, por X al cuadrado, entre la masa, y eso me da la velocidad al cuadrado. ¿Cómo mato este cuadrado? Con una raíz, doctor. Una raicita, ¿verdad? Nada más. Voy a hacerlo en la otra página. Entonces quiere decir que la velocidad es igual a, ¿qué teníamos? La constante de fuerza, bueno, la raíz de kx al cuadrado entre la masa. Bueno, si sustituimos los valores, esta K, ¿cuánto vale? La K minúscula. Esa es la constante de fuerza. Dice que la constante de fuerza vale 400. Entonces, 400. X, ¿qué era X? ¿Lo que se estira o lo que se comprime? ¿Cuánto se estira el resorte? Bueno, ¿cuánto se comprimió más bien el resorte? Hola. Creo que era 200 metros, algo así. 200 metros no creo, porque imagínense comprimir un resorte. de 200 Sí, metros. es que no lo vi bien, es que no lo apunté, entonces pensé que era 200. Em, 0,220 era. Ajá, 0,22, exacto. Voy a poner otra vez la presentación por si acaso. Si ven que aquí dice que comprimiéndolo 0,22 metros. Y la constante de fuerza K minúscula era 400 newton por metro. Y el bloque tiene una masa de 2 kilogramos. Ya tenemos todos los datos. Entonces 0,22 era, ¿verdad? Ya se me olvidó. Pero al cuadrado. ¿Y la masa de cuánto es? 2 kilogramos. 2. Bueno, entonces, ¿cuánto da V?
3,11. ¿Cuánto, perdón? 3,11. 3,11 metros por segundo. Entonces, esta es la velocidad que adquiere el bloque justo después de que el resorte lo empuja y lo impulsa para la derecha. Vamos a hacer ahora la B. ¿Cuánto daba? 3,11. Es que a mí me da diferente. Me da 6,63. Hay que usar la 8, creo que es. No tiene que hacer todo esto, el 0,22 lo eleva al cuadrado, ¿verdad? Sí, sí, ya. Ok. Ahora la B. ¿Qué nos piden en la B? En la B nos pedían la altura máxima sobre el plano inclinado que alcanza el bloque antes de detenerse y regresar. O sea, nuestro bloque iba para la derecha, ¿verdad? Va impulsado para la derecha por el resorte. Y luego va a subir por el plano inclinado. Cuando este bloque llega aquí, va a tener cierta velocidad. De hecho, la velocidad que lleva aquí es igual que la velocidad que lleva aquí, la misma v, porque esto está planito y no tiene fricción. Entonces la velocidad se mantiene en esta parte plana. Ahora lo que voy a hacer entonces es que el bloque después va a comenzar a subir, va a ir deteniéndose poco a poco porque la gravedad lo va a ir frenando hasta que llegue a algún punto. Y en este punto, digamos que el bloque aquí tiene una altura máxima, Y máxima. Digamos que ahora más bien, esta es la situación del inicio, este es el punto del inicio cuando comienza a subir la rampa, y este es el punto del final, en el punto de altura máxima. Y otra vez planteamos la conservación de energía. ¿Qué dice la ecuación de conservación de energía? Que la energía cinética del inicio más la potencial del inicio debe ser igual a la energía cinética del final más la energía potencial del final también. Y ahora otra vez, en el inicio, ver cuáles son las energías. A ver, aquí en el inicio este bloque se está moviendo, entonces sí tiene energía cinética. Pero ¿qué pasa con la energía potencial aquí al inicio? No tiene, porque no hay resorte comprimido ni estirado y tampoco hay altura. Ahora, aquí en la situación del final, en el punto de altura máxima, hay energía cinética ahí al final. No va a haber, porque el bloque se detiene. En la altura máxima, recuerden que el objeto llega a lo más alto posible, se detiene y luego regresa. En el punto de altura máxima, el objeto está quieto y como está quieto no hay energía cinética, por eso es cero. Pero sí va a haber energía potencial. Va a haber energía potencial, ¿por qué? Porque hay altura. Y la energía potencial del final, entonces es la masa por la gravedad, por esa altura máxima que andamos buscando. Entonces seguimos la ecuación y colocamos los términos. La energía cinética del inicio, bueno, es la mitad de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y la energía potencial del final, bueno, ya la teníamos aquí. Es m por g por y máximo. Andamos buscando y máximo. De hecho, las masas las podemos cancelar. Y obtenemos la velocidad inicial al cuadrado entre 2, g es igual a la altura máxima. Vean que en el ejercicio incluso nos daban un ángulo, pero ese ángulo ni lo usamos. ¿Cuál era la velocidad inicial del bloque? Es la que sacamos, ¿no? Sí, la que sacamos, ¿verdad? Porque es 3,11. la que adquiere después de que el resorte lo empuja. 3,11 al cuadrado entre 2 por 9,8. ¿Cuánto da eso? Ah, 0,493. 0,493, bueno, metros porque es una altura. Esa entonces sería la altura máxima.
Denme un segundito para poner el otro problema que quiero hacer. Voy a hacer uno de los ejercicios que les había dejado de tarea. No es cierto que la última vez que tuvimos clase también estaba jugando la Cele. O la penúltima. Tal vez fue por eso que no fueron a la clase. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, Ok, perfecto. De este ejercicio solo quiero que hagamos la A. La B no es necesaria. Pero sí, hagamos esta número A. Entonces, un doble de cine, que sería este que parece a Batman, se pone de pie 5 metros en un alféizar o como en esta ventana, digamos, sujetando una cuerda y oscila hacia abajo para pelear con el villano. El villano tiene 70 kilos. Está de pie aquí abajo. Suponga que el centro de masa de este doble baja estos 5 metros. O sea, esto lo que dice es que el doble, este que parece Batman, viene de acá y baja todos los 5 metros antes de colisionar con este que está aquí. La pregunta es, ¿con qué rapidez comienzan a deslizarse los contrincantes entrelazados sobre el piso? Entonces hay que entender que este maecillo viene desde arriba. Arriba tiene energía potencial y conforme baja, pierde esa energía potencial, pero la transforma en movimiento. La transforma en energía cinética, que tiene velocidad. Y luego colisiona con este que está aquí.
La pregunta es, ¿cuál es la rapidez con la que comienzan a deslizarse los contrincantes entrelazados sobre el piso? O sea, la velocidad después de que choca. Dice que van entrelazados. Si van entrelazados significa que van juntos. ¿Cómo se llamaba este tipo de choque? Cuando las cosas chocan y se quedan pegadas. Perfectamente inelástico. Ajá, exactamente. Un choque perfectamente inelástico porque después de colisionar quedan pegados. Entonces, hay dos partes. Para hacer este ejercicio voy a hacer la primera parte, que es la parte cuando el doble de cine que parece a Batman está bajando. Y para hacer esa primera parte voy a hacer conservación de energía. Muy parecido al ejercicio que hicimos antes. ¿Por qué conservación de energía? Bueno, porque el primero está aquí arriba, y luego baja, y choca contra el otro que está por aquí. Al chocar contra este, bueno, después de chocar contra este vamos a hacer la segunda parte, que es la colisión. Pero esta primera parte es solo la conservación de energía. Cuando él está agarrado aquí a la cuerda, y va desde aquí hasta aquí, nada más. Entonces, en esta primera parte, yo voy a decir que esta es la parte del inicio, y que este de aquí es el punto del final. Y digamos que aquí estaba el otro maecillo donde va a colisionar. Esto es antes del choque. Antes de que choquen. Justo antes de que choquen. Nada más quiero analizar el movimiento del maecillo que parece a Batman, el doble de cine. Entonces, para hacer conservación de energía, como siempre, la energía potencial del inicio más la cinética del inicio debe ser igual a la potencial del final más la cinética del final. ¿Hay energía potencial al inicio para este maecillo que está aquí? Bueno, sí, porque él está aquí en un lugar que tiene altura, ¿verdad? Entonces sí hay energía potencial. ¿Y cuánto vale? Bueno, la masa por la gravedad por esa altura inicial. Pero al inicio, él está quieto, entonces al inicio no hay energía cinética. Es cero. Ahora, el lado derecho de la ecuación, como siempre. Energía potencial del final. Él tiene energía potencial aquí en el final. Bueno, no, porque ya aquí está el nivel del suelo. Como está el nivel del suelo, no hay altura y tampoco hay resortes. Entonces no tiene energía potencial al final. Pero sí tiene energía cinética al final. Porque ya viene bajando desde aquí arriba y está ganando velocidad. ¿Cuánto vale la energía cinética final? Bueno, la mitad de la masa por esa velocidad final al cuadrado. Y de aquí vamos a despejar esa velocidad que lleva él antes de colisionar. Recuerden que esta parte es justo antes del choque. Otra vez podemos cancelar las masas. Este 2 que está dividiendo, lo paso a multiplicar. Y tengo 2 por g por y inicial es igual a la velocidad final al cuadrado. Esta velocidad es justo antes de chocar. Y bueno, este cuadrado lo matamos con una raíz, como siempre. Entonces, ¿cuánto da esta velocidad final? ¿Cuánto valía la altura del inicio? 5. Ajá, 5. Entonces, ¿cuánto es la raíz de 2 por 9,8 por 5? Por eso me da 9,89. 2 por 9,8 por 5, raíz. ¿Cuánto da? ¿Me lo repiten, por favor? 9,89. 9,80 y... 9. Chicos, ¿a todos les da eso? Alexa. Sí, profe. Ok. Perfecto. Bueno, entonces, vean que esta es la velocidad que tiene él cuando ya bajó. Justo antes de chocar aquí con el villano. Este es el villano, ¿verdad? Todavía no hemos considerado lo que va a pasar en el choque. Esta apenas es la primera parte.
Ahora vamos a hacer la segunda parte. ¿Cuál es esta segunda parte? Bueno, recuerden que la pregunta es ¿con qué velocidad se mueven ellos después de que colisionan? Entonces, ya en esta segunda parte, sí vamos a hacer la parte de la colisión. Y en las colisiones vimos unas formulillas que decía que M1 por V1 más M2 por V2 es igual a M1 por V1 más M2 por V2. La misma cosa. Con la convención de que todo lo que está aquí a la izquierda es antes del choque. Y que todo lo que está a la derecha es después del choque. Entonces, todo lo de la izquierda es antes del choque. Y todo lo de la derecha es justo después del choque. Digamos que el doble de cine, digamos que es M1. Y digamos que el villano es M2. ¿Ok? A ver, antes del choque, M1 por V1. ¿Cuánto vale esta M1 de aquí? $80 kilos. 80 es la masa del doble. Y esta ¿De velocidad... Batman? Ajá, el de Batman. ¿Y la velocidad de Batman cuánto sería? Justo antes de chocar. De ahí la que teníamos aquí. 9,89. Luego, más. La masa 2 la tenemos. ¿Cuál es la masa del villano? 70 kilos. 70. Pero ¿cuál es V2? ¿Cuánto vale la velocidad 2? La velocidad del villano. ¿Cuánto? 0. 0. El villano está quieto. Y como el villano está quieto, 70 por 0 va a dar 0. Entonces todo este término se anula. Así que no es necesario colocarlo. Ahora veamos a la derecha. A la derecha, ¿qué tenemos? La masa 1. ¿Cuánto vale la masa 1? Bueno, 80 por V1. ¿Esta V1 qué va a hacer, gente? Factor común, bro. ¿La qué? El factor común que usted ha dicho que como agarran, están pegados, tienen la misma velocidad. Exactamente, los dos tienen la misma velocidad. Le puedo llamar, digamos que velocidad final, más la masa 2. ¿Cuánto era la masa 2? 70. Sí. Por la velocidad 2, que también es la misma. Le puedo llamar velocidad final. Recuerden, en este caso, esta velocidad 1 y esta velocidad 2, bueno, son las mismas. Por eso yo les llamé velocidad final. No siempre son las mismas, pero cuando van pegados, cuando van juntos, sí son las mismas, porque van juntos. Entonces, de aquí, era de donde sacábamos el factor común. Y entonces aquí se quedaría velocidad final por 80 más 70. Y despejamos. Entonces tengo que 80 por 9,89 entre 80 más 70. Y esto da la velocidad final con la que ellos se mueven después de chocar. ¿Cuánto daría? $5,27. 5,20. 5,27, sí. Ok, perfecto. 5,27 metros por segundo. Y esa es la A. La velocidad con la que se mueven después de que colisionan. Como les digo, la B no es necesaria. Bueno, ya he hecho práctica como de los temas más importantes de este parcial. En este parcial solo entran estos temas, pero también entra el tema que vimos la semana pasada. Es importante que se pongan a repasar ese tema. En esa clase yo hice un ejercicio también de ese tema. No pienso hacer repaso del tema que vimos la semana pasada. Entonces, este sería el repaso. ¿Preguntas, comentarios? Todo muy claro, profe.
bueno, repasen esa clase de la semana pasada y se ponen al día, de verdad, porque sí, eso sí es evaluable. Y el examen tiene el mismo formato de la vez pasada. Ustedes hacen la pregunta, hacen la solución y la buscan en la columna. Y de esa columna, pues nada más seleccionan la respuesta correcta. Espero que les vaya muy bien, igual que en el examen pasado. Solo que en este examen siento que están un poquillo más confiados. Ojalá que eso no les pase una mala jugada, ¿verdad? Entonces, en la próxima semana vamos a seguir con los temas pendientes, porque hay que ponernos al día. Recuerden que hoy teníamos que ver materia nueva, pero bueno, aprovechamos para hacer este repaso. Hay varias cosillas conceptuales que es importante que repasen también. Entonces, bueno, nos vemos la otra semana. Éxitos en el examen del sábado. Cuídense mucho y buenas noches. Entonces, es que la otra semana no es la desconexión. Ah, cierto, tienes razón. Felicidades, no tenemos clases la otra semana. Cierto, cierto. Buenas noches, profe. Entonces nos vemos en 2 semanas. Cuídense mucho. Bueno, profe, buenas noches. Chao. Gracias, profe. Buenas noches. Con Hasta luego, gracias. Chaito.